Minutos para las 9:10 de esta mañana de viernes. Continuamos en los temas que interesan. En este momento estamos en comunicación con el doctor Raúl Martínez, quien es director del Hospital Regional Goya. Buenos días, doctor. Muchísimas gracias por el tiempo. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias. Doctor, lo primero que le siento la obligación de preguntarle, porque claramente rumores, chismes siempre tuvimos, pero más que nada en estas fechas cuando se aproxima el vencimiento de una etapa, por decirlo de alguna forma, este plazo de una semana que se determinó para que Goya continúe en fase 3. ¿Qué se espera ahora? Usted, no recuerdo si había sido usted o algún otro integrante del comité de crisis, pero nos comentó que ustedes están en constante comunicación, que no tienen que esperar un día como para decidir, ya van teniendo un panorama. ¿Qué se espera para el día de hoy y los días siguientes para nuestra ciudad? Bueno, a ver, nosotros tenemos una cuestión en el comité de crisis, que todas las decisiones que se van tomando las tomamos en conjunto, por supuesto, pero siempre estamos en comunicación por fuera del comité de crisis también, ¿no? Yo venía expresando hace un tiempo, charlando con el intendente, de que si la situación epidemiológica venía como venimos hasta ahora, podíamos estar en condiciones de avanzar de fase y poder ir liberando otro tipo de actividades económicas que han tenido muchos inconvenientes en ese sentido. Por eso creo que estarían dadas las condiciones de avanzar de fase, pero por supuesto eso lo va a definir en su conjunto el comité de crisis. Sí, sin dudas. Más que nada, nosotros siempre decimos que por ahí, más allá de los números que vemos, que se hacen públicos, también hay otros en los cuales hay que analizar el comportamiento de la ciudad. No es tan fácil, digamos, se nos cortó la comunicación, a ver si la podemos retomar. Pero bueno, como decíamos, como estábamos hablando con el doctor, que no es tan fácil tomar la decisión de... Bueno, perdimos la comunicación con el doctor Raúl Martínez, seguramente ya la vamos a tener, pero mientras tanto decíamos que no es tan fácil tomar la decisión de que un municipio entero vuelva a fase 5, por ejemplo, o hasta incluso que descienda de fase, que es lo más complicado quizás. ¿Doctor? Hola. Sí. Ahí está, se nos había cortado la comunicación. Sí, le estaba diciendo que no es tan fácil. Uno por ahí, bueno, usted mejor que cualquiera creo que nos puede decir que la gente por ahí dice, bueno, pero qué tan complicado debe ser determinar que la ciudad suba de fase o baje, si hay que ver los números del parte nomás, o cuestiones así que realmente nosotros escuchamos muy de seguido, aunque parezca medio loco, medio descortés, no sé qué palabra ocupar realmente, porque uno por ahí cuando está fuera del contexto no entiende todo el trabajo que tienen y la responsabilidad más que nada, ¿no?, desde el comité de crisis. Sí, siempre nos manejamos nosotros la información epidemiológica para tomar decisiones o para dar una opinión con respecto a lo que hacer y no hacer, porque hay que tener en cuenta que tenemos una gran responsabilidad con respecto de por ahí liberar alguna actividad si no están dadas las condiciones epidemiológicas, ¿no? Claro. Porque en esa mala decisión que uno podría tomar están en juego un sinnúmero de situaciones de salud de la población. Por eso siempre nos hemos manejado más cauteloso quizás que en otros lugares, podrá ser, pero está en la responsabilidad de cada uno. Sí. Y en ese sentido siempre hemos trabajado codo a codo con el intendente con respecto a las decisiones que después se toman en el comité de crisis. Y las opiniones siempre han sido así. Muchas veces yo he tomado o he sugerido hacer cosas que por ahí no eran lo que todos querían, pero yo tengo la responsabilidad de decir las cosas con la información epidemiológica en la mano. Claro. Después cuando se toman decisiones, las decisiones son compartidas entre un número importante de personas. Ahora, yo que soy la persona que tengo la información epidemiológica, tengo la obligación de decir lo que ocurre y qué es lo mejor que sería para la población en general. Claro. Y en algún momento, cuando tuvimos que tener un cierre más duro en Goya, que fue hace poco tiempo, porque yo le decía al intendente, le digo, tenemos que endurecer aún más las restricciones, porque yo no veía otra salida
para que esto mejorara. Y yo creo que no nos equivocamos en ese sentido. ¿Estamos hablando del toque de queda, doctor? Pero claro, pues, porque en ese sentido, cuando nosotros endurecimos esa semana, esos 10 días, no recuerdo cuánto tiempo fue, nos dio resultados, porque en paralelo estábamos vacunando maratónicamente en el hospital y en otros lugares, y nos dieron buenos resultados al final de cuentas. Tuvimos muchas voces en contra, porque siempre, por supuesto, pasa de esa manera. Por ahí hemos tenido gente que se vio afectada con las restricciones que se tomaron, pero era lo que había que hacer y era necesario. Nosotros fuimos y dijimos lo que había que hacer porque era lo que se tenía que hacer en ese momento. Claro. Quizás políticamente era incorrecto o quizás por ahí no le gustaba a mucha gente, pero bueno, los esfuerzos cuando se toman en conjunto, algunos se afectan más que otros, pero es lo que había que hacer. Sí. En ese sentido siempre trabajamos de esa manera y siempre con la información epidemiológica en la mano. Sí, no, que al fin y al cabo es la base de todo hoy en día. Doctor, ¿qué opina sobre lo que se habilitó en Paso Los Libres, esto de los espectáculos de hasta 300 personas? A ver, si los espectáculos hasta 300 personas se hacen al aire libre, y bueno, eso yo creo que se podría llegar a ir avanzando en ese sentido, ¿no? Ahora, cuando hablamos de lugares cerrados, yo tendría un poquito más de cuidado en ese sentido, o tendríamos que tener un espacio que albergue la gente suficiente para que no haya aglomeraciones excesivas, ¿no? Claro. Doctor, estamos viendo que de a poco, creo que es un poco un avance también, se podría decir, un desarrollo de todos nosotros, en este caso como boyanos, pero en sí la población, para tratar de acostumbrarnos y convivir con el virus, que es lo que venimos escuchando hace meses. Por ejemplo, el tema de los torneos de pesca, que ya hay uno ahí en cuestión, que si todo va bien se va a llevar a cabo ahora en noviembre. Y después otras actividades que vamos viendo se van desarrollando, por ejemplo, Paso Los Libres, los espectáculos, después se está hablando en Corrientes de los boliches. ¿Cuáles son los parámetros que hay que tener en cuenta, desde su opinión como personal de salud, director del hospital, para poder habilitar este tipo de actividades que por ahí uno los ve muy lejanos, porque uno piensa en un boliche y piensa en aglomeración de personas, ningún tipo de protocolo, barbijo ni de casualidad? Entonces, ¿cuáles son los parámetros que hay que tener en cuenta? Los parámetros siguen siendo los mismos. Yo creo que hay que separar lo que es un espectáculo al aire libre de lo que fuera un espectáculo en un recinto cerrado. Son dos cosas diferentes, ¿no? Al aire libre es diferente, inclusive si uno anda por la calle con alguien acompañado de su burbuja, o si uno va por la calle caminando y en la vereda no hay nadie, se podría bajar el barbijo y no le va a afectar a nadie, porque de hecho no hay nadie alrededor, y eso es estar al aire libre. Ahora, tenemos que ser respetuosos de que si viene una persona de frente a nosotros, inmediatamente colocárnoslo para que una vez que pase esa persona lo podemos bajar nuevamente y seguir caminando, por ejemplo, ¿no? Lo mismo que ocurre cuando uno está haciendo deporte, cuando está corriendo, cuando está andando en bicicleta, porque decime, ¿qué sentido tiene andar con un barbijo arriba de una bicicleta a 20 km/h? Obviamente es imposible que le pegue un virus a alguien a esa velocidad y al aire libre, por ejemplo. Ahora, cuando estamos dentro de un recinto cerrado, ahí se complica un poco más la cosa, porque si no tiene una buena ventilación para que saque el aire viciado que después se tiene después pasado un tiempo, ahí se complica un poco la cuestión. Y hay que seguir con los cuidados con respecto a estar dentro de un recinto cerrado. Yo creo que eso complica un poco más la cuestión, porque todavía no hemos salido de la pandemia, todavía seguimos con la pandemia allí, estamos esperando a ver si en algún momento nos va a tocar la tercera ola o no. De la variante Delta. Claro, si vos te pones a mirar, la variante Delta empezó en Córdoba por una persona que vino de afuera y ya está en casi 10 provincias del país, ya ahora. Entonces, ¿por qué no nos va a tocar a Goya? ¿Por qué no nos va a tocar a Corrientes? Si no somos una isla. Al contrario, estamos queriendo que
se suba de fase y haya más apertura económica y de actividades. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que a pesar de que podamos estar en una fase superior, como Goya supo estar durante muchísimo tiempo, tenemos que entender que tenemos una amenaza epidemiológica que es la cepa delta, sí. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Y por supuesto, si nosotros tuviéramos el mayor volumen de dosis para ir completando las segundas dosis a la población y avanzar con la población menor de 18, obviamente que sería lo ideal. Pero bueno, nosotros seguimos peleando en ese sentido. No siempre se tienen todas las dosis que uno quiere, no siempre llega lo que uno necesita. Entonces, yo creo que hay que seguir cuidándose mucho, ¿no? Sí, doctor, quiero aprovechar su comunicación y extendernos un poquito más de lo debido, pero tengo dos temas más a tratar que me parecen muy importantes. Esta semana se empezaron a llenar nuestras escuelas de alumnos, lo cual sin dudas nos llena de orgullo y felicidad, pero sabemos también que después de tanta euforia también tenemos lo protocolar, si se quiere, que estamos teniendo aproximadamente 30 alumnos en un aula, seguramente con la ventilación correspondiente, todos los chicos con barbijo, menos distanciamiento, que no es un dato menor, pero quiero que nos dé un mensaje para los padres, que por ahí nosotros siempre aclaramos, uno por ahí tiene miedo desde la ignorancia de no ser profesional, por ejemplo, y no tener la seguridad total de decir, bueno, estoy llevando a mi chico y está todo bien. ¿Qué les diría? A ver, yo lo que le diría a los papás en general es que lo que tienen que hacer es hacer docencia con sus hijos con respecto a los cuidados que hay que tener, no solamente todo el tiempo, sino también dentro de las aulas. Sí. Ahora, no nos olvidemos de que los chicos que están dentro de un aula, con los protocolos, con el distanciamiento, con el barbijo, con el uso del alcohol, una vez que salen de la escuela, muchas veces tienen reuniones sociales en sus casas, y eso es una cuestión que sabemos que ocurre. Sí. Entonces, a ver, en la escuela hay que hacer lo que corresponde, por supuesto, pero también afuera también hay que hacer lo que corresponde, porque si no estaríamos faltando a la verdad cuando vamos y nos rasgamos las vestiduras, que la escuela, que los protocolos, que el distanciamiento, que el aula, que si está aireada, que no está aireada, y después los chicos salen de ahí y se juntan a tomar mate o a hacer alguna actividad social, claro, en la plaza, en la casa de uno, en la casa del otro. Sí. Entonces, yo creo que tenemos que ser coherentes. Obviamente, Capital Federal, por ejemplo, que nunca dejó de dar clases presenciales, no tuvo mayor cantidad de contagios por dar clases. Claro. Al contrario. Entonces, tenemos que también tomar ejemplo de la gente que ha hecho las cosas de una manera responsable y que le ha ido bien. Yo también estuve dando clases el lunes, el miércoles, ayer, o sea, yo también doy clases y en el aula donde yo estaba había un número importante de alumnos. Ahora todos estaban con el barbijo, estaban con el distanciamiento. A ver, se puede seguir dando clases porque aparte la educación es la base de avanzar como comunidad, como país, ¿no? Sí. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es hacer el esfuerzo mayor para que esto siga sucediendo, para que la educación siga siendo presencial. Y si en algún momento hay que retroceder, no hay problema, pero todo lo que podamos hacer de forma presencial ya es ganancia, claro, porque los chicos aprenden mucho más que estando en la modalidad virtual. Claro. Porque me ha ocurrido de que he tenido alumnas que por ahí están en lugares con poca conectividad y no están en las mismas condiciones de aprender con una que tiene buena conectividad. Sí, y entonces el aula, de forma presencial, no es igual a todos. Y eso es importante. Sí, no, sin duda que además lo evidenciamos durante todo este año que los chicos lamentablemente no pudieron tener su presencialidad. Doctor, última pregunta, lo dejamos libre. Sí. No me acuerdo si fue antes de ayer o qué parte, realmente ahora ya no recuerdo, pero no tuvimos pacientes derivados del hospital de campaña, si no me equivoco fue el miércoles o el martes, realmente no recuerdo. Esto puede tener que ver, capaz coincidencia, ¿no? Claramente los números y la situación epidemiológica no es fija, cambia de la noche a la mañana, pero ¿puede tener algo que ver con la campaña de vacunación y todo lo que está avanzando? Sí, por supuesto que sí.
A ver, el haber mejorado notablemente la situación epidemiológica en la ciudad de Goya ha sido producto de, por un lado, de lo que hablamos del tema del toque de queda, las restricciones que en algún momento tuvimos, y indudablemente la vacunación ha sido uno de los ejes fundamentales para que esta mejora que tenemos hoy haya sido de una manera contundente, y eso tiene que ver, por supuesto, muchísimo en la vacunación. Nosotros prácticamente estamos llegando a las 90.000 dosis aplicadas en Goya, y eso es un porcentaje más que importante. Por supuesto que obviamente seguimos trabajando en completar los esquemas para que toda la mayor cantidad de población tenga la cobertura correspondiente con las 2 dosis, pero por supuesto que ha tenido que ver. Y por eso nosotros en algún momento estábamos convencidos que teníamos que hacer este gran esfuerzo que se hizo de días maratónicos de vacunación, porque era lo que necesitábamos. Doctor, en porcentaje de población aproximadamente, ¿cuántas serían estas 90.000 dosis? A ver, nosotros tenemos con segunda dosis aproximadamente, estamos llegando a los casi 40.000, entre 37, 38, no sé cómo vamos a terminar la semana, ¿no? Sí. Pero más o menos vamos a estar casi cerca de los 40.000 goyanos aplicados con 2 dosis. Sí. Por lo tanto, es un número más que importante en la población mayor de 18 años. Vamos a estar por encima del 40-50% de la población con 2 dosis, ¿no? Claro. Por eso es importante seguir avanzando. Por ejemplo, que la que estábamos más atrasada, que es la vacuna Sputnik, prácticamente estamos ya por cubrir todo lo que fue el mes de mayo. Sí. Eso creo que lo vamos a lograr la semana que viene, porque ahora estamos, creo que hasta el 28 de mayo, creo que fue la última fecha que se habilitó. Con respecto a vacuna de AstraZeneca, estamos muy avanzados, prácticamente quedan alrededor de 2.500, 3.000 personas que deberían recibir su segunda dosis para tener el esquema completo y agotar lo que es AstraZeneca. Con respecto a lo que es Sinopharm o Verocell, también estamos muy avanzados, con un alto porcentaje de cobertura. Lo que pasa que una de las vacunas que más tuvimos en su momento fue la Sputnik, y sigue siendo la figurita difícil. Por eso también la semana que viene seguramente vamos a ofrecer la vacuna Moderna también como segunda dosis de Sputnik, para hacer la combinación de vacunas para aquel que lo requiera, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias, doctor, realmente por esta conversación. Más que nada, como siempre decimos, aclarando circunstancias y cuestiones que se van presentando, y siempre teniendo esta respuesta con la base de lo epidemiológico, que al fin y al cabo es con lo que nos manejamos en todos los ámbitos hoy en día. Así que muchísimas gracias. Gracias, que tenga buen día. Un saludo. Estábamos en comunicación con el doctor Raúl Martínez, que es director del Hospital Regional Goya, y nos hablaba de todo un poco. Aprovechamos la comunicación y sacamos un par de dudas, más que nada, relacionado a cosas que se van planteando, como decíamos, esta semana, la semana anterior, la semana que viene también vamos a tener grandes avances con respecto a actividades que se van habilitando. Y uno por ahí ya está tan acostumbrado a leer el parte, a ver distintas